Muy buenas tardes para todos, bienvenidas a una nueva sesión de Estudiemos Juntos la Biblia. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Mateo. Eh, Antes de iniciar con la sesión como tal, quería aclarar un poquito esta imagen sobre la fecha del nacimiento del Mesías, porque cuando la expliqué, creo que me confundí y los confundí a todos. La idea es que, de acuerdo con la datación de antes y después de Cristo, y debido al error del monje Dionisio el Exiguo, él calculó mal la fecha en que nació Jesús. Entonces Jesús en realidad nació más o menos en el año 7 antes de Cristo, por ese error que cometió el monje Dionisio, pero de eso se dio cuenta el astrónomo Kepler. Entonces era como esa aclaración que quería hacer. Entonces sí nació antes de Cristo. Cuando después de Cristo ya empiezan a contar los años, seguramente Jesús no murió al 33 después de Cristo, sino 7 años antes, porque había nacido con la datación que estaba errada. Esa era como la aclaración que quería hacer. Y ahora sí, vamos a seguir con el Evangelio de Mateo, que lo que vimos en un breve resumen es que es un evangelio de judíos, hecho para judíos. Lo que quería dejarles ver Mateo a los judíos era que el Señor primero pues escogió a ese pueblo judío para que se convirtiera, intentó llegar a ellos, aunque no siempre con los mejores resultados, pero lo que Jesús primero hizo fue llegar a esos judíos, a ese pueblo que era pues su pueblo, y pues por sangre pues, le era familiar a él. Entonces vamos a seguir aquí, ya vamos en Mateo 7, vamos a leer el capítulo 1 al 6, perdón, el capítulo 1, versículos 1 al 6, y del capítulo 7, versículos 7, 8 y 12. Aquí ya ahorita más adelantico explico a qué hace referencia esto que vamos a leer. Dice así, en el capítulo, versículos 1 al 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí deja claro el Señor dos cosas. Jesús está hablando dos cosas muy importantes. La primera es los juicios. Creo que todos los humanos tendemos a enjuiciar a los demás y a veces no nos damos cuenta de los errores que cometemos nosotros. Tendemos a ver el error ajeno con más rigidez que como vemos el propio, porque seguramente pues conocemos con nuestra condición y conocemos por qué hacemos las cosas, entonces a veces nos justificamos, podemos justificarnos y en cambio a los demás siempre los juzgamos más duramente. Lo que dice el Señor aquí es no juzguemos, porque como nosotros juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados. Y muchas veces vemos ese error en los demás, no dándonos cuenta que nosotros también cometemos el error. Lo habíamos hablado alguna vez y es cuando a uno lo roban, uno dice, ¿qué es esto? Son unos ladrones, son lo peor, pero si alguna persona o uno mismo ve que tiene la posibilidad de hacer algo, de que, por ejemplo, no le cobren en la tienda algo, a veces suele quedarse callado en vez de no ir a robar a esa persona que está atendiendo en la tienda, por ejemplo. Entonces, ese es el tipo de cosas que debemos evitar. Debemos evitar encontrar en los demás los errores y más bien buscar qué errores tenemos nosotros y saber cómo los vamos a manejar y cómo los vamos a sacar de nuestra vida, porque al final lo que quiere el Señor es que nosotros seamos santos como Dios es santo. Entonces, dejemos de juzgar a los demás y de ver en los demás esos errores que seguramente si nosotros nos vemos en un espejo vamos a encontrar que los tenemos. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo de lo que habla aquí es que no demos lo santo a los perros. Hay gente que no recibe las cosas bien, hay gente que por ejemplo, cuando uno le habla de Dios o algo, lo que hacen es como ponerse a la defensiva, no aceptar cosas, entonces a veces es mejor no andar diciendo cosas que a esa gente, pues simplemente estamos arando en el desierto, estamos gastando palabras para personas que no están interesadas, entonces es mejor a veces quedarse callados, no hablar, evitar la confrontación y no darle eso santo a los perros ni echar las perlas delante de los cerdos. Eso es una cosa que dice Jesús y que
es clara porque a veces nos desgastamos tratando de hacer que las personas cambien de opinión y resulta que no es eso lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros hablemos y que digamos las cosas a las personas que de verdad lo puedan recibir y no todas las personas van a recibir bien la palabra de Dios. Eso es súper importante. Después dice en el versículo 7 8 y del 7 al 8 y versículo 12. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, aquí el Señor Jesús está resumiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, y es orar permanentemente. Cuando él dice que pidamos y que se nos dará, es porque el Señor está escuchando todo el tiempo nuestras oraciones y Él ama que nosotros oremos y que le pidamos las cosas a Él, que sepamos que es Él el que nos da, Él es el dador, Él es el creador, es el dueño de todo, por lo tanto a Él es a quien le tenemos que pedir, es a Dios directamente pedirle las cosas y Él nos va a entregar no siempre lo que queremos, porque eso es muy importante, no siempre porque nosotros le pidamos al Señor algo, Él nos lo va a dar exactamente igual como se lo estamos pidiendo, generalmente nos da, o sea, siempre nos va a dar lo que nos conviene. A veces no nos da cosas que nosotros le hemos pedido y que hemos insistido en pedirle, y después nos damos cuenta que fue mejor que eso que nosotros le estamos pidiendo no nos lo hubiera dado porque no hubiera sido para bien. Como el Señor conoce todo, Él nos da lo que de verdad necesitamos, pero es importante que abramos esa puerta de la oración, que estemos en permanente contacto, que su Espíritu Santo nos llene y nosotros podamos conectar nuestro espíritu con su espíritu para poder saber qué es lo que el Señor quiere, para poder escuchar la voz de Dios, porque orar no solamente es pedir y pedir y pedir, sino también es a veces callarnos y empezar a entender lo que el Señor tiene para nosotros. Y como Él lo dice, buscar, si nosotros buscamos, vamos a hallar. Y si nosotros llamamos, nos van a abrir. Entonces, tengamos esa confianza que lo que el Señor dice es palabra sagrada y no es mentira. Y hay una que es la regla de oro que vamos a ver, pero esta regla de oro es maravillosa porque es que hagamos a los demás lo que queramos que nos hagan a nosotros. O sea, no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan, sino hagamos lo que sí queremos que nos hagan. Si nosotros queremos que la gente se porte con generosidad, que la gente sea justa, que la gente sea honesta con nosotros, pues nosotros démosle eso a la gente para recibir de lo que damos y para hacer con los demás lo que nosotros queremos que hagan con nosotros. O sea, esta es una regla muchísimo más importante y muchísimo más difícil de hacer que no hacerle a los demás lo que no queremos que nos hagan, porque eso es dejar de hacer lo malo, pero esto es hacer lo bueno a los demás para recibir lo bueno. Entonces, ahí tenemos un truco que nos está dando el Señor, que no es un truco, es una ley de vida para empezar a vivir de esa manera. Si nosotros queremos que la gente sea misericordiosa, sea piadosa, que la gente sea buena, que sea respetuosa, así tenemos que actuar nosotros. Para que nuestro reflejo se vea en ellos y ellos empiecen a actuar como nosotros actuamos con ellos. Entonces, y así eso genera que nos empecemos a comportar todos de la misma manera. Entonces, no enjuiciemos, no hablemos mal de los demás, no estemos pensando que nosotros tenemos la capacidad para definir quién es bueno y quién es malo, porque no la tenemos. Y nosotros mismos estamos llenos de maldad y llenos de cosas que al Señor le desagradan. Sin embargo, con todo eso nos ama. No le demos las cosas santas, no le demos las cosas santas ni a los perros ni a los cerdos. No gastemos tiempo en cosas que no deben ser, y más bien dediquémonos a hacer el bien, a orar y a pedirle al Señor por esas cosas que queremos y a escuchar su voz, que lo más importante siempre es que le pidamos al Señor que nos permita saber qué quiere de nosotros para nosotros actuar pues con respecto a lo que Él quiere de nosotros y no como nosotros queremos. En el capítulo 7, versículos del 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, aquí lo que está dejando claro Jesús es que esa puerta estrecha puede ser que sea muy estrecha y que no quepamos con facilidad, pero
debemos entrar por esa puerta. ¿Por qué? Porque la puerta ancha es la puerta que es fácil, por la que uno puede entrar rápidamente, no hay ningún problema, uno entra con facilidad y como entra con por esa puerta se pierde. Entonces busquemos esa puerta estrecha, angosta, para que nosotros no caigamos y no perdamos nuestra vida pasando por la puerta grande, pensando que logramos y que conseguimos todo lo que el mundo quería y resulta que al final perdimos la vida eterna. Entonces es una decisión de vida. Nosotros tenemos que definir qué queremos hacer en esta vida. Queremos seguir por la puerta ancha, o sea, queremos pasar por esa puerta y que el mundo nos reconozca y lograr todo lo que queremos, tener muchas cosas materiales y que quedemos ahí, quedemos aquí ya, o queremos tener una vida eterna en el Señor entrando por esa puerta estrecha, que no es fácil entrar, que tenemos que hacer sacrificios, que tenemos que ir más allá y buscar al Señor para que Él sea el que nos guíe. Eso es lo que nos está diciendo aquí Jesús. En el capítulo 7, los versículos 15, 17 al 18 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Qué dice aquí Jesús? Aquí lo que nos está diciendo es que nosotros debemos conocer a las personas no por lo que dicen. Hay personas que su lengua está llena de falsedad y todo el tiempo seguramente nos están diciendo hermosa, preciosa, eres divina, son un montón de cosas que son más salamería que cualquier otra cosa y en realidad con sus acciones no demuestran las cosas buenas, no demuestran lo que están haciendo. Y es muy claro lo que siempre dice la palabra, es que nosotros debemos contrastar lo que dicen esos supuestamente profetas, contrastarlo contra la palabra, como hacían los de Berea, que ellos cuando les hablaron, cuando Pablo llegó, que lo vamos a ver en Hechos, cuando Pablo llega a Berea, Pablo hablaba y ellos no se quedaban solamente con lo que Pablo decía, sino que contrastaban lo que Pablo decía con la palabra y empezaron a entender que eso que Pablo decía estaba en la palabra. Eso es lo que nos pide el Señor, eso es lo que nos está pidiendo aquí Jesús, que cuando una persona nos diga algo, nosotros de verdad validemos esa información que nos está dando, si eso de verdad es lo que quiere el Señor. Y si eso no lo quiere el Señor, es un falso profeta. Si está diciendo solamente cosas de palabra y uno ve en su vida que no, que hace otras cosas distintas, que es hipócrita, que es mentiroso, nosotros no debemos creer a eso. Y lo que ha pasado en el mundo a lo largo de la historia es que han venido falsos profetas, por eso hay tantas sectas que han convencido a la gente de que ellos son el Mesías o que ellos son profetas y la gente ha seguido a esos hombres sin tener en cuenta que nosotros no estamos para seguir aquí a ningún hombre. Nosotros estamos para seguir la doctrina de Jesús, no para seguir a los hombres, porque seguir a los hombres siempre nos va a llevar por esa puerta ancha y eso nos va a hacer perdernos la vida eterna, nos va a hacer tener una vida eterna llena de maldiciones y de cosas que no queremos. Entonces, lo que nos dice el Señor aquí es clarísimo. Cualquier cosa que nosotros recibamos, recibámosla, pero en la palabra. La gente nos puede hablar, nos puede decir muchas cosas de lo que dice la Biblia. Nosotros tenemos que ir a contrastar eso que nos están diciendo con lo que dice en realidad la palabra. Y si nosotros no hacemos ese ejercicio, nos vamos a corromper con cosas del mundo y con cosas de los hombres. Todas las sectas que hay en esta tierra están llenas de modificaciones que le han hecho los hombres a la palabra de Dios. Todas las sectas que pretenden que poner un humano sobre Dios están equivocadas. Tenemos que analizar eso, a la religión a la que pertenecemos. ¿Pasa eso? A la iglesia a la que vamos, en la iglesia a la que vamos, el más importante es el pastor o el más importante es Dios. Ese es un análisis que nos toca hacer todos los días para no caer en lo que está diciendo precisamente Jesús, que no caigamos. Y esas personas que hablan de manera salamera, que todo el tiempo están hablando de la palabra de Dios, pero cuando uno va a ver sus acciones ve que en realidad están actuando como no deben, esas personas, debemos cuidarnos de esas personas y es mejor romper, o sea, alejarnos completamente y evitar, porque vamos a caer, vamos a ir a esa puerta ancha y nos vamos a perder. Dice en los versículos 24 al 26, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cuando sopló el viento, eso no lo puse todo el capítulo acá, pero cuando sopló el viento, obviamente esa casa cayó. Y eso es lo que pasa. Nuestro cimiento tiene que ser Jesús. Porque si nosotros estamos inventados en Jesús, pase lo que pase, vengan las adversidades que vengan, nosotros seguimos en pie, firmes. Y vamos a tener momentos de dolor, vamos a tener momentos de angustia, vamos a tener tristeza, vamos a sentir a veces que no somos capaces, pero es que aquí ya cambia el tema, ya nosotros no somos capaces por nuestras fuerzas, nosotros somos capaces porque el Señor nos da su fuerza. Y si nosotros tenemos la fuerza de Dios con nosotros, si nuestro simiente, nuestro fundamento es Jesús, es nuestra roca, no vamos a poder caer. Nadie nos va a hacer caer. Absolutamente nadie, ninguna potestad, ni siquiera nos va a poder hacer caer. Entonces, tenemos que mantenernos firmes y nuestra arma es la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la Biblia, si nosotros leemos la Biblia, si sabemos lo que el Señor nos dice en ella, pueden venir a decirnos mil cosas. Sabemos que no es verdad, porque conocemos la Biblia y porque directamente Dios nos habla a través de ella. O sea que estas enseñanzas que deja Mateo son espectaculares. Entonces, las 7 enseñanzas, ¿cuáles son? Primero, no juzguéis. O sea, no tenemos que juzgar absolutamente a nadie porque no somos perfectos y porque cometemos seguramente los mismos errores de la persona que estamos juzgando. No demos lo santo ni a los perros ni a los cerdos. El tercero es siempre podemos pedirle a Dios, o sea, la oración es fundamental en nuestra vida, debe ser fundamental en nuestra vida. Orar ni siquiera debe ser un trabajo, debe ser una cosa que hago tan pronto me levanto, cuando voy a coger el bus, siempre tengo que estar en permanente contacto con Dios para yo hablar con Él y que Él también me hable. La regla de oro que ya la vimos es hacer a los demás lo que queremos que hagan con nosotros. Entrar por la puerta estrecha para evitarnos que confundirnos con las cosas del mundo y quedarnos en las cosas del mundo pensando que la fama, la plata, el dinero, lo material, las casas, los viajes son importantes. Guardarnos de esos falsos profetas que vienen con palabras salameras a decirnos que tienen una verdad revelada que es irreal, que no existe. Y escoger, tener la elección correcta sobre el cimiento que queremos basar nuestra vida. Si es el cimiento de Jesús, de su palabra, del Señor, lo que nos dice, o simplemente es la vanidad que al final se la lleva el viento, se la lleva el mar. Entonces, aquí en el capítulo 7, versículos 28 y 29, ya es como la conclusión de ese sermón del monte y empieza en el capítulo 8 todo el tema de la autoridad de Jesús. Entonces, en el capítulo 7, versículos 28 y 29 dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús les hablaba a ellos mostrándoles con hechos, les decía parábolas que eran fáciles de entender, aunque a veces algunos tenían cerrados los oídos porque simplemente no querían de verdad entender lo que estaba diciéndoles Jesús, pero tenía autoridad. Y esa autoridad la va a mostrar en el capítulo 8 a través de las cosas que hace. Entonces nos muestra cómo Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, nos muestra cómo Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, cómo tiene autoridad sobre los demonios. Ahorita vamos a ver los versículos. Nos muestra cómo tiene autoridad sobre el pecado, cómo tiene autoridad sobre esa tradición religiosa, sobre la religión como tal, cómo tiene autoridad sobre esas expectativas mesiánicas que tenía ese pueblo de Israel que no era la realidad de lo que iba a ser Jesús. El pueblo de Israel quería que llegara un Mesías que iba a acabar con los romanos, que iba a pelear con los romanos, un guerrero. Ellos estaban esperando un guerrero con espada que acabara con los romanos y lo que se encontraron fue un siervo sufriente. Entonces eso los decepcionó, por eso mataron a Jesús. Dice en el capítulo 8, versículos 1 al 3, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Acordémonos que en la época de Jesús la lepra era terrible. Si una persona tocaba a un leproso, se volvía inmunda. No podían tocar a los leprosos iban gritando por la calle, ellos no se le podían acercar a la gente, iban gritando por la calle, inmundo, inmundo, para que nadie se les acercara.
porque si se les acercaba, pues iban a quedar inmundos. Esa inmundicia que tenía el leproso se les iba a prender. Entonces, todo el tiempo gritaban, miren que aquí como el Señor ve a ese leproso que se postra entre él y el leproso tiene la fe de decirle que si él quiere puede limpiarlo. Y lo que le dice el Señor es si quiero, entonces le toca sin ningún problema, algo que a nadie se le hubiera ocurrido en Israel. ¿Cómo así que lo va a tocar? Pues si es inmundo, no lo puede tocar. Lo toca y le dice se limpio y la lepra desaparece. Entonces, el Señor, Jesús, tenía autoridad sobre esa lepra, tenía autoridad sobre la enfermedad. Él podía sanar tranquilamente solamente poniendo su mano o solamente diciendo la palabra como lo vamos a ver acá. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en efecto, ese centurión se va a su casa y cuando llega, está curado, ya está su criado completamente bien, curado por la palabra que dijo Jesús. Entonces, como ese centurión que era un romano, él no era de Israel, ese centurión tenía esa fe, igual que ese leproso, que era de Israel seguramente, pero era inmundo, tenían esa fe y sabían que si el Señor quería, podía. Entonces, ¿cuál es el secreto? El Señor puede todo. El Señor es el dueño de todo. Jesús nos puede limpiar de la enfermedad, nos puede sanar, puede levantar a los muertos, puede hacer lo que Él quiera porque de Él es todo. ¿Cuál es el secreto? Tenemos que tener fe. Y esa fe de ese leproso que le dice, si quieres, puedes limpiarme, le está diciendo de una vez, o sea, yo simplemente le digo a usted, usted puede hacerlo. Y Jesús le dice, sí quiero. Entonces, lo que quiere Jesús es limpiarnos, quiere sanarnos, quiere quitarnos las enfermedades, quiere lavarnos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe y saber que Él está actuando. Que cuando vengan los tiempos difíciles, que cuando vengan las pruebas que a veces no son sencillas, sepamos que Él está ahí y que Él es el que está a cargo y no tenemos que tener ningún miedo. Entonces, aquí queda claro que el Señor tiene autoridad sobre la enfermedad. Dice en los versículos 14 al 17 del capítulo 8, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, el Señor saca de nosotros eso que no nos gusta, eso que no nos agrada, esos pecados que tenemos. Él nos limpia, Él nos lava, Él nos llena, Él nos cambia, Él nos da una nueva vida, que solamente Él puede hacer. Sanarnos, lo puede hacer Él. Y ya era tanta la fama de Jesús por lo que había hecho, que llevaban a los endemoniados a la casa para que Él pudiera sacarlos, sanarlos, para que Él echara fuera los demonios y para que Él sanara a todos los enfermos. Esto es hermoso. En los capítulos 23, en el capítulo 8, versículos 23 al 26, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Entonces, sobre la naturaleza, el Señor es soberano. El Señor es el que manda la naturaleza. Los discípulos están asustados, la barca se va a hundir, se levanta esa tempestad, ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús está tranquilamente durmiendo. Entonces ellos van y lo despiertan asustados y le dicen, no, que vamos a perecer. Y Él les demuestra cómo Él también es Señor de la naturaleza. Cuando la gente
ahora con esas nuevas ideologías que hay con respecto a que la madre naturaleza, y entonces que el padre sol, la madre luna, un montón de cosas ridículas que el Señor dice en la palabra que no debemos nosotros seguir. Nosotros, el único Señor es Dios, el único Señor es Jesús. Entonces, cuando hacen eso, cuando le dan esa importancia a la naturaleza poniéndola por encima de Dios, aquí lo que está mostrando Jesús es que Él está por encima de esa naturaleza, por encima de la tempestad, por encima de ese viento fuerte, de las olas que tratan de acabar con la barca y de botarla hacia abajo. Eso, el Señor es el Señor de todo. Él es el soberano por sobre todas las cosas. Entonces no tenemos que tener temor. Él puede aquietar tranquilamente el agua y Él puede hacer que el viento se vaya. Dice en los versículos 28 al 34. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Aquí nos damos cuenta cómo ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios, lo que no sabía todavía los israelitas, lo que no han podido entender después de todo lo que ha mostrado el Señor, no lo habían entendido. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron, diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esta es una historia paradójica, un poquito nada más, un poquito paradójica nada más. El Señor llega a esa tierra de los Gadarenos, hay dos hombres endemoniados, quién sabe desde cuándo están así. La gente de ese lugar, de esa ciudad, ni siquiera se acerca por allá porque les deben tener terror. Son hombres que son feroces, dice acá en gran manera, mejor dicho, seguramente se le vendrán a la gente y la atacarán. Entonces les tienen miedo, nadie se acerca por ahí. Y esos dos demonios saben quién es Jesús, y saben y piensan que los ha venido a atormentar. Entonces, como saben que los va a expulsar de esos cuerpos, le dicen a Jesús que por favor los deje a un hato de cerdos que hay ahí. Acordémonos que para los judíos los cerdos son animales impuros, son animales inmundos, y los cerdos no, pues ellos ni siquiera los consumen, pero tenían, o sea, tenían un hato de cerdos ahí, y le piden permiso para irse a ese hato de cerdos. Cuando Jesús les da el permiso, se van al hato de cerdos, pues los cerdos se van y se despeñan, se van por el despeñadero y caen en las aguas y todos se mueren. ¿Qué pasa? Que esas personas que están cuidando el hato de los cerdos van a la ciudad y cuentan lo que está pasando, y la gente, en vez de ponerse feliz, porque esos dos pobres endemoniados que estaban ahí, que llevaban tantos años, han sido liberados de esos demonios, no, se molestan, no les gusta, que no les da como, no sé, piensan que es mejor que ese Jesús no esté ahí. ¿Cómo es posible que haya acabado con todos los cerdos? O sea, todos los cerdos se murieron por culpa de Jesús. O sea, a ellos no les interesaban los cerdos, les tenían sin cuidado. Pensaban que el cerdo estaba catalogado entre los animales impuros, entonces no les interesaba, pero no les interesó tampoco que esas dos personas que estaban endemoniadas, quién sabe desde hace cuándo, y fueron liberadas, simplemente hubieran sido liberadas, no les interesó, y le piden a Jesús que se vaya. O sea, no aprovechan la visita del Mesías, no la aprovechan. Simplemente dicen: sea que no queremos saber nada de usted, por favor, váyase de acá. Váyase de nuestros contornos, no queremos saber nada de usted. Y esa actitud que uno dice terrible, cómo son así, cómo le hacen eso a Jesús, cómo lo van a sacar de ahí, esa es la actitud que a veces nosotros tenemos. Cuando decidimos que preferimos cosas del mundo, cosas que no son prioridad ni importantes por encima del Señor. Entonces, que nuestra prioridad de verdad siempre sea el Señor, y acercarnos a Él y estar con Él, y no unos cerdos que nada que ver, y que dejemos también de pensar en que las cosas materiales son importantes. No, lo importante es esas personas que fueron liberadas, esos dos endemoniados que fueron liberados. Qué bueno que el Señor pudo liberarlos, porque nadie de ese pueblo iba a hacer nada para ayudar a liberarlos. Les tenían miedo, eran feroces. Entonces aquí nos deja otra gran lección el Señor.
Dice en el capítulo 9, versículos 1 al 6. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces el paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. O sea, el Señor aquí está dejando claro que Él es soberano, o sea, que Él manda sobre el pecado y que Él manda sobre la enfermedad, como ya lo habíamos visto. Entonces, el Señor es el que hace las cosas completas y el que es el dueño de todo. Y Él, si Él perdona, porque Él es el que perdona, para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él nos perdona. Cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida de verdad completamente al Señor, Él nos perdona. Y esas cosas que nosotros seguimos recordando porque tenemos muy buena memoria para recordar todos nuestros pecados, ya fuimos perdonados. Soltemos esas cosas que pensamos todavía, el Señor las está viendo porque Él ya no las ve. Él nos perdonó, igual que perdonó a este paralítico y lo sanó. Entonces demuestra su soberanía sobre el pecado y sobre la enfermedad, que ya lo hemos visto en varios episodios. Dice en el capítulo 9, versículos 9 y 11 y 12. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo está escribiendo este evangelio. Mateo, acordémonos que él era un cobrador de impuestos y era odiado. En Israel los cobradores de impuestos eran odiados porque obviamente estaban pagados por los romanos pues para quitarle la plata por medio de impuestos al pueblo. Entonces los odiaban. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, el Señor deja claro, esas personas que han pasado una vida que ellos piensan que es una vida buena, que se creen que hacen lo bueno. Acordemos que los fariseos diezmaban la menta, diezmaban absolutamente todo porque ellos seguían la ley a pie puntillas, lo hacían así, perfecto, tenían que hacer todas las cosas que decía la ley de Moisés. Ellos se pensaban buenos, ellos se creían que estaban por encima de los demás, y resulta que lo que dice Jesús aquí es clarísimo. Él no vino a esas personas que se creen santas, Él vino a esas personas que se saben que están en pecado, que se saben que no son buenas. Si yo en un momento determinado decido pensar que soy buena, que soy perfecta, que es que como yo doy limosna y como yo cuando voy por la calle yo me comporto bien y soy respetuosa, entonces yo soy perfecta, el Señor entonces no necesita entrar en mi vida. O sea, yo de una vez estoy rechazando al Señor porque yo soy tan buena. Si yo me sé una persona que cometo errores, que todos los días fallo, que me equivoco y que le estoy pidiendo todo el tiempo a Dios que me cambie y que me ayude a mejorar, el Señor quiere actuar en mí. Entonces, el Señor no vino a sanar a las personas que no tienen necesidad de médico, vino a sanar a las personas que están enfermas. Y las personas que están enfermas no son las que se niegan a la enfermedad y que piensan, que dicen que están sanas aunque no estén sanas. Personas que deciden que no es que yo no soy alcohólico, yo no soy alcohólico porque yo puedo controlar el trago. No, tú eres alcohólico porque tú no puedes controlar el trago. ¿Qué tienes que hacer? Buscar ayuda. Entonces, eso es lo que dice aquí el Señor. El Señor quiere ayudar a los que necesitan ser ayudados, a los que están buscando ayuda. Pero aquellos que piensan que son perfectos, que no necesitan ayuda, pues el Señor no los va a ayudar, porque son autosuficientes. Eso creen ellos. Entonces, aquí el Señor deja claro eso. Y Él no viene a juzgar. Él no está juzgando, Él no juzga a Mateo ni dice: como este es un cobrador de impuestos, yo no le voy a dar la oportunidad. Al contrario, Él le dice, Él lo llama y Mateo va, se levanta y lo sigue. Esto es hermoso, que cuando el Señor nos llame, nosotros nos levantamos y lo sigamos, y que no lo dejemos de seguir, que no le perdamos rastro al Señor. Dice en el capítulo 9, versículos 14 y 16 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Aquí hay dos cosas. Primero, los discípulos de Juan vienen y pues le preguntan que por qué ellos ayunan y los fariseos ayunan y los discípulos de Jesús no ayunan. Eso es una cosa que suele pasar mucho en el mundo y que vemos muy a menudo, y es que yo me ando fijando en lo que hacen los demás. Eso no era problema de ellos porque los discípulos de Jesús no ayunaban. Jesús les va a explicar que cuando el marido se acaba de casar y los amigos están con el marido, pues los amigos están con el marido y no van a ayunar. El Señor está con ellos y ellos no van a ayunar. Pero aquí creo que el problema es va un poquito más allá. Andamos preocupándonos por lo que hacen los demás, por pedir explicaciones de por qué la persona que llegó después recibió el mismo salario que la persona que llegó antes, que porque este trabaja solamente unas horas y se para no sé cuánto tiempo y recibe el mismo salario del otro. O sea, todo el mundo anda mirando a los demás para enjuiciar. Entonces, no juzguemos, y el Señor deja clarísimo que ese es, pues, o sea, que no es el tema que ellos tienen que estar pensando. Ellos no tienen que andar pensando lo que no les importa y lo que hacen los demás. Y eso pasa en el trabajo, eso pasa en las familias, eso pasa en todo lado. Todo el mundo viendo lo que hace el vecino. Y nadie se preocupa por lo que hace, por lo que hago yo. Si yo veo que hay una persona que se cae en la calle, pues yo tengo que ir a ayudarla. Si nadie se quiere parar, si nadie quiere ayudarla, no importa. Mi deber es ir a ayudarla. Y yo no ir a ayudarla después para decir, ay, pero si Pepito se quedó sentado, eso no es nuestro problema. Nosotros hagamos las cosas de corazón. Y lo que nosotros hagamos, que nuestra mano derecha no se entere de lo que hace la izquierda. También lo dice el Señor más adelante. Y el tema del vino nuevo en los odres viejos, creo que está dejando claro que la palabra de Dios, que puede parecer que es antigua, que puede parecer que es vieja, pero que hemos visto que es actual, que habla de cosas que pasaron hace tantos siglos, hace milenios, pero todavía está vigente hoy en día. Esa palabra debe mantenerse. Esa es la palabra que nosotros debemos seguir. Si nosotros a esa palabra le tratamos de poner vino nuevo, lo que vamos a hacer es romper el odre. Nosotros tenemos que saber que los odres, que ese odre viejo que tiene la palabra es perfecto y tiene que mantenerse así. La palabra del Señor es perfecta. Y el vino nuevo se debe poner en odres nuevos. Pero nosotros debemos, a todos nos gusta el vino añejo que sabe más rico, pero no lo vamos a mezclar con un vino nuevo porque se va a dañar. Entonces conservemos eso que tenemos, que es la palabra de Dios, que puede parecer que por vieja, entonces antigua o está pasada de moda, pero que nos damos cuenta que es una palabra vigente hoy en día. Dice en los versículos 18 y 20 y 22. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí vemos dos historias, que es la historia de Jairo, que era el principal de la sinagoga, y que tenía su hija que tenía 12 años y estaba enferma. La niña tenía 12 años y estaba con fiebre y la niña se murió. Y al mismo tiempo que está pasando eso, cuando Jesús va de camino a ir a la casa de Jairo para salvar a la niña, y le dice a Jairo que no se preocupe, que tranquilo, que la niña, no, que la niña está, que va a vivir, no, que no hay problema. En ese mismo instante viene una mujer que lleva 12 años con flujo de sangre. La mujer había gastado todo lo que tenía tratando de que la curaran y nadie la podía sanar. Y por tener ese flujo también era considerada en Israel como inmunda, por tener ese flujo de sangre. Y resulta que ella tiene la fe, como la tiene Jairo, de que Jesús puede salvarlo, a su hija, y ella tiene la fe que Jesús puede salvarla a ella, y solamente dice, si yo toco el manto, yo me quedo sana, y toca el manto de Jesús.
Y cuando toca el manto de Jesús, el flujo de sangre desaparece. Se seca ese flujo de sangre, ya no sale más. Y el Señor sabe que, que esa mujer, que ha salido poder de él y que esa mujer ha sido sanada, solo tocando con ese acto de fe que tenía ella, con la convicción con la que fue a tocar ese manto y fue sana. ¿Y qué pasa después? Pues ella es sana y Jesús va donde la hija de Jairo y la levanta porque la niña está muerta. La niña ya está muerta y Jesús la levanta. Entonces Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús tiene el poder de salvarnos. Vivimos como muertos cuando no lo conocemos. Vivimos una vida vacía. Vivimos una vida llena, seguramente puede ser que tengamos cosas materiales, éxitos empresariales, éxitos profesionales, que tengamos mucho dinero, muchas cosas materiales, pero nuestra vida está vacía. Cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor nos da una nueva vida. Y en esa vida pasa a un segundo plano lo material, pasa a un segundo plano las cosas del mundo, el poder, la fama, todo eso se vuelve algo que no nos interesa, porque tenemos esa vida que está centrada en una cosa y es en el Señor. Y como nosotros amamos al Señor y como nosotros amamos a los demás como a nosotros mismos, la cosa empieza a cambiar. Y ya nosotros no estamos pensando en ganar un montón de plata para comprarnos cosas, sino en ver cómo podemos ayudar a los otros. No estamos pensando en satisfacer derechos, satisfacer deseos de la carne o deseos de cosas materiales, sino que estamos pensando en ver cómo ayudamos a los otros. Y ese es el cambio que se produce. Ya no nos interesa andar en fiestas o haciendo cosas que seguramente no nos dejaban nada al final, pero que nos daban alegría, porque tenemos esa alegría de que tenemos al lado a Jesús. Dice en los versículos 35 y 38 del capítulo 9, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la miel es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor sabe que esa tarea que Él está haciendo, que es una ardua tarea, necesita de esos obreros, que somos nosotros los que tomamos la decisión de amarlo y de entregarle nuestra vida. Y lo que Él le está diciendo es que pidámosle al Señor, pidámosle a Dios que traiga más obreros a su mies, que hagan esa tarea que tenemos que hacer todos los días nosotros. Y aquí va a iniciar ya el segundo discurso de Jesús, que es paralelo al discurso del Éxodo. Yo creo que vamos a dejar hasta acá en esta sesión. Pues no sé, ojalá que les haya gustado este libro de Mateo. Es un libro, es un evangelio que nos permite ver a ese Jesús con el poder, con la fuerza, cambiando vidas, y que yo quisiera de verdad de todo corazón que cambiara nuestra vida, que nosotros sintamos la necesidad de ir a su palabra, a escudriñarla, a buscar más, a entender bien qué fue todo lo que hizo Jesús. Aquí extractamos algunos versículos, no todos. Los evangelios son hermosos y los evangelios nos permiten acercarnos más con la mentalidad de Jesús, o sea, conocerlo un poquito más a Él como hombre cuando vino a esta tierra, saber qué quiere de nosotros, y eso no tiene comparación con nada. Entonces, la invitación que les hacemos es a que puedan seguir leyendo este libro de Mateo. Vamos a empezar en el capítulo 10 la próxima semana. Espero que tengan un maravilloso resto de tarde, que pasen un maravilloso fin de semana y nos vemos en 8 días continuando con el capítulo con el libro de Mateo, con el capítulo 10. Espero que tengan tiempo de leerlo. Si quieren avanzar, no sé si alcancemos a terminar la otra semana todo el Evangelio de Mateo, pero pues seguimos.